de bombón. A ver su pilín. La actriz Cat Chiquita My Baby Dennings publicó esta foto en su Instagram portando el escudo del Capitán América, lo cual levantó sospechas de que está insinuando su cameo para Avengers Doomsday, pero no específicamente la Darcy Lewis de Tierra 616 del UCM, sino más bien la variante vista en What If que tuvo una hija con Howard el Pato llamada Verdi, quien si de por sí ya tenía poderes interesantes como proyección de energía y vuelo, terminó obteniendo poderes cósmicos al haberse convertido en toda una vigilante, teoría la cual se fortalece con un rumor de hace meses, el cual dice que Marvel está contemplando aplicar un Space Jam en esta película, o sea combinar a personajes animados con personajes live action similar a esta escena de Spider-Man Across the Spider-Verse, placa la cual vaya que sería de mucha ayuda contra Doctor Doom, pero con tal de que no apliquen la absurda idea de hacer interactuar a actores reales con caricaturas, estoy dispuesto a sacrificar a Verdi, a la Capitana Carter, al Vigilante Uatu y a cualquier otro que se les ocurra. Estoy de acuerdo con el desconocido. Ayer se llevó a cabo la preventa de boletos de la película de los Cuatro Fantásticos en Estados Unidos, la cual tuvo tanto éxito que dos de los sitios web de las cadenas de cines más importantes de Estados Unidos, o sea AMC y Regal, así como el portal Fandango, se cayeron debido a que una locura de personas se estaban agarrando a piñas por conseguir sus boletos, por lo que esta película tiene pinta de que tendrá muy buena taquilla. Ahora solo falta saber su presupuesto para que no le pase lo mismo que a Thunderbolts y a Misión Imposible, o sea tener muy buenas recaudaciones a nivel mundial, pero debido a sus altísimos presupuestos muy probablemente no lleguen al punto de equilibrio y presenten pérdidas para sus estudios. Pero hablando de los Cuatro Fantásticos, Tambor han lanzado las palomeras que estarán disponibles en diferentes cines de Estados Unidos, como es el caso de la cabezota de Galactus, el robot Herbie que aparte de ser palomera también sirve como recipiente para tomar soda, también el Fantasticar, o sea el vehículo de la familia fantástica, y por último esta otra donde por culpa de la perspectiva algunos creen que Reed Richards está sosteniendo la palomera con la tula. Hay algo que tienen que ver, algo muy grande. Eso nos decía el líder de los Boy Scouts. El capítulo final de la temporada 2 de The Last of Us tuvo una caída del 55% de audiencia en comparación con el final de la temporada 1, porcentaje el cual en números representa una caída de 4.5 millones de espectadores, y en cuanto a las principales críticas de los fans está que en vez de que el final se sintiera como un cliffhanger que te dejara con ganas de ver la tercera temporada, más bien le faltó impacto y emoción, también que a diferencia de la primera temporada que fue totalmente fiel al videojuego, en esta hubo demasiados cambios que en vez de que HBO los aprovechara para mejorar la historia del segundo videojuego que a muchos no les gustó, más bien la hicieron todavía peor, aburrida y tediosa, también que si de por sí a muchos no les convence Bella Ramsey como Ellie, en esta segunda temporada su personaje no se parece en absoluto a la badass del videojuego, y lo peor de todo es que la actriz ya no resultó ser tan buena como a un principio, ya que sus reacciones se fueron de sabático y ahora no sabe si está feliz, si está enojada o si está caliente. De hecho, por culpa de HBO tengo que reconocer que estoy considerando seriamente pasarme al Team Abby, a diferencia del videojuego donde la odio con todo mi corazón. Muy probablemente la tercera temporada, que será vista desde la perspectiva de Abby, será mucho más interesante que esta segunda, sobre todo la escena candente con Owen en el barco. Lo voy a acosar. Como no lo puedes imaginar. Luego los productores revelaron que la parte que aún les falta por contar del segundo videojuego es tan larga que les harán falta 2 temporadas más para abordarla por completo, dando un total de 4, lo cual podría significar que ambas temporadas restantes serán igual de lentas que la segunda. Pero ojo, cuando digo lentas no es sinónimo de malas y aburridas, sino a que se enfrascan demasiado tiempo en historias y diálogos que no le aportan nada a la trama. Pero bueno, en cuanto a lo que podríamos ver en la tercera temporada, seguramente serán flashbacks de los momentos más hermosos que Abby vivió junto a su papá el Dr. Jerry, también cuando escuchó balazos en el hospital y al llegar se encontró a su papá muerto en el piso a manos de Joel, también cuando tras la caída de las luciérnagas no le quedó de otra más que unirse al Frente de Liberación de Washington, también cuando empezó a tener diferencias con Isaac debido a que su amado Owen defendió a un serafita y lo desterró, luego cuando fue capturada por los serafitas pero se hizo amiga de 2 de ellos llamados Lev y Yara, a quienes ayudó a escapar de los serafitas debido a que los consideraban herejes. De hecho, fans con ojo de halcón se dieron cuenta que en esta escena del capítulo 7 aparece el icónico puente grúa que tienen que cruzar para llegar al Hotel Blackray, luego cuando Tommy le voló los sesos a su amigo Manny frente a sus propios ojos, y por el amor de Deus, espero que no omitan la parte en la que se enfrenta con un rey rata, o sea el infectado más poderoso que está compuesto de muchos otros infectados, a quienes se les considera ser los pacientes cero. ¡Suerte, amigos! ¡Vamos a morir! Espere, ¿qué? ¡Ya
ahora sí, la noticia estelar. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, reveló que en un principio Sony Pictures tenía intención de que la película Madame Web estuviera ambientada en Tierra 616 del UCM, cuyo guión original mostraba una parte vital de la infancia del Spider-Man de Tom Holland, específicamente con Cassandra teniendo una visión del niñato siendo asesinado por el villano Ezequiel Sims, ya que el trepamuros estaba destinado a salvar el multiverso en un futuro, solo que como esa hazaña implicaba el asesinato de Ezequiel, por ello le quería dar matatena antes de que obtuviera sus poderes arácnidos. Pero si se preguntan entonces qué concha tenían que ver las Spider-Woman de Julia Carpenter, Anya Corazón y Mattie Franklin en esta historia, es porque al ser grandes amigas de Mary Parker, o sea la mamá de Peter, se aliaron con Cassandra una vez que Ezequiel llevó a cabo su primer ataque, quienes a pesar de en este punto de la historia no tener ningún tipo de poder, se apretaron sus calzones candentes tanto para protegerla como para rescatarla del hospital y que de esa manera pudiera dar a luz. Es un héroe, Liu Kang, aunque aún no lo sepa. La cuestión es que en cuanto Marvel Studios se enteró de las intenciones de Sony, inmediatamente les puso un estate quieto impidiéndoles ambientar la película en el UCM. No especifican la razón, pero es bien sabido que el universo arácnido de Sony es una pedorrez, a quienes no les interesa la calidad, la congruencia y la interconexión, sino solamente la lluvia de billetes. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Y sí, sé que algunos podrán decir que esta noticia es vieja, que este guión ya se había filtrado desde hace años y que incluso hace meses lanzaron un arte conceptual donde vemos al Spidey de Tom Holland rompiéndose el hocico con Ezequiel en las alturas. Menciono esta noticia porque un ex trabajador de Sony recién compartió estas fotos de cómo iban a ser las palomeras originales de esta película, las cuales estaban plagadas de referencias al UCM a través del periódico Daily Bugle, como un artículo sobre Drax el Destructor, otro sobre Doctor Strange, otro sobre Industrias Stark, otro sobre Capitán Marvel, otro sobre Doctor Octopus, otro sobre el Duende Verde e incluso uno sobre Groot, palomeras las cuales confirman dos cosas. La primera, que entonces la trama filtrada sí era real, que es la razón por la que se las volví a mencionar, y la segunda, que la película original ya estaba tan avanzada que ya hasta tenían listas las palomeras, pero tras el rechazo de Marvel Studios no les quedó de otra más que cancelarlas. Pero esperen, porque si le echamos más sal a la herida de Sony Pictures, no olvidemos que la actriz Dakota, la dueña de Mis Quincenas Johnson, reveló que la película para la que firmó su contrato resultó ser totalmente diferente a la película final y que estaba muy molesta por ello. ¡Hijos de puta! ¡Jódanse! Noticia a la cual algunos reaccionaron diciendo que gracias al cielo que Marvel puso a Sony en su lugar, mientras que otros comentaron que luego Marvel no se esté quejando de por qué Sony no les permite ni mencionar a Spider-Man en sus series como Daredevil Born Again, también que los obliguen a introducir al menos a un personaje del UCM en las películas arácnidas de Tom, que según rumores en Spider-Man Brand New Day será el turno de Hulk, y por último que si Marvel quiere reciprocidad deben ceder de vez en cuando para que Sony haga lo mismo, pero personalmente opino prácticamente lo mismo que sobre el rumor de personajes live action y animados interactuando en Doomsday, o sea que prefiero que el Peter Parker de Tom siga teniendo mentores innecesarios con tal de que Sony no meta sus sucias manos en el UCM. Quítame las manos de encima. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios a qué personaje del UCM te gustaría ver en Spider-Man Brand New Day. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 Pokémon en el canal. Y saludos para Alex Valencia, El Samar, Juan Antonio, Ahmed Torrejón, Juan Carlos Mejía, Al Edward, Willy Ibarra, que dice: Killer, ¿por qué tu llavero de Spider-Man siempre se está moviendo? ¿Qué te pasa? Los fantasmas te asustan. Y PlayStation, que dice: tienes razón, Killer, el Madrid tiene títulos comprados. Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, la duro, y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni.